Pues voy a leer un texto que tiene que ver mucho con el espíritu de este libro y es justamente a raíz de su lectura que surgen estas palabras. De los yaquis de Sonora a los normalistas de Ayotzinapa, una lectura de yaquis de Paco Ignacio Taibo. Tal parece que México es un país de tradiciones. Nos gustan las ferias y las fiestas patronales, vivimos de la tradición del Día de Muertos y persisten en nuestra historia genocidios como los de los yaquis, Tlatelolco y Ayotzinapa en una trágica tradición de la muerte. Paco Ignacio Taibo II es un escritor atento a lo que vive el país, conocedor de nuestra historia, pero a la vez está consciente que quienes sufren la peor parte, los desposeídos de la riqueza y el poder, también le es arrebatada la palabra y su voz no se escucha en la historia, o al menos apenas alcanza la condición de un murmullo aplastado por el poder y acallado por el bullicio de sus juglares y corifeos. Y ante esas voces casi inaudibles, solo prevalece la verdad oficial, el encanto de los sopilotes y los escribas que consignan información sesgada, atemperada, tamizada y retorcida. Hoy en México solo podemos empezar una conferencia como esta diciendo vivos se los llevaron, vivos los queremos. No se puede iniciar una conferencia sin recordar el crimen de Estado que hoy recorre nuestro país. Cuando uno revisa cuidadosamente el porfirismo y se remonta un poco atrás y dice, ¿cómo es posible que la República democrática, popular, extremadamente patriótica que engendró a lo largo de una docena de años el juarismo, haya degenerado en este monstruo? ¿De dónde sale? Y uno se da cuenta, en la medida en que sigue los caminos, los nombres, las desapariciones, las transformaciones del proyecto, cómo el juarismo tuvo dos hijos en México. Un hijo bastardo, que es el porfirismo, y un hijo rebelde, que resurgiría años después bajo la forma del magonismo como proyecto, como nuevo proyecto liberal. El liberalismo se desenvolvió en dos proyectos antagónicos que coexisten en nuestra sociedad. Los herederos de don Porfirio están en Los Pinos, no hay ninguna duda al respecto, y aquel que lo dude tiene que comprarse unos lentes nuevos y cambiar de estación de televisión o ponerse a leer periódicos decentes. Y el magonismo sigue vibrando en términos de la resistencia popular y social que hoy recorre a lo largo y ancho del país. Pero ¿cómo se produjo el proceso degenerativo? Hay que pensar que el juarismo estuvo sometido durante los años de su construcción y vida a una serie de momentos verdaderamente terribles y de desgaste profundo. Piensen que lo que conocemos como el juarismo, como el liberalismo rojo, como el liberalismo puro, como se llamaron a sí mismos, nace en la caída de Santana, en el 54-55 del siglo pasado, tras un larguísimo proceso de dictaduras, golpes militares, contragolpes, desastres, que hacen que México primero pierda Texas, luego una tercera parte de su territorio nacional, al perderse la guerra contra los norteamericanos, que es un cúmulo de errores y abusos por parte de una casta militar. Nace además confrontado con tres grandes enemigos, que es un clero ultramontano, reaccionario, que de alguna manera se había comido al Estado en la sociedad. Nacer necesitaba la bendición del clero, si no había acta de bautismo no existías. Morir necesitaba la bendición del clero, ¿no? Si no tenías un certificado religioso de defunción y eras enterrado en terreno sagrado, no estabas muerto. Incluso fenómenos tan
tradicionalmente laicos, como las leyes de la herencia, estaban en manos del clero. El secreto de confesión en momento de agonía de alguien era válido como testimonio legal. Un sacerdote podía confesar a alguien en situación previa a la muerte y decir: no, el Señor cambió su testamento y dice que el dinero que heredó no es para sus hijas Juanita y Martita, sino que el dinero es para la iglesia de los hermanos capuchinos de la Vuelta, y esto era legalmente válido. ¿Sí? El clero representa en esos momentos la fuerza casateniente más importante de la sociedad. El 87% de los bienes en renta de la Ciudad de México están en manos de la Iglesia Católica. No estás hablando de un poder divino, de un mediador entre los seres humanos y el Dios que hayan elegido. Estás hablando de un poder terrenal, con intereses económicos profundos terrenales. ¿Sí? Controla tu matrimonio. Y si no hay matrimonio religioso, no existe. Controla el bautismo de tus hijos, ¿no? Controla el préstamo y la usura. El mayor prestamista, a mitad de los años 50, en la sociedad mexicana, es la Iglesia Católica, con intereses además de usura, con préstamos al 50% mensual. ¿Sí? Estás viviendo confrontado a un interés terrenal que ha sustituido al aparato del Estado. Si no, ¿cómo se explicaría la vigencia y la furiosa defensa que hacen las leyes de reforma de lo civil, de lo cívico, de lo nacional, de lo ciudadano? El segundo enemigo es una casta militar de la vergüenza. Pierden todas las guerras, pierden la guerra de Texas de manera verdaderamente deleznable. ¿Sí? Firman a espaldas de la nación tratados con un ejército superior al ejército tejano en armas, pierden la guerra del 46-47, ¿sí? Incluso en momentos retirando fuerzas militares del campo de batalla por actos insolidarios entre generales santanistas. Un ejército en el cual el uniforme de un general costaba más dinero que la comida de su tropa, por los bordados en oro de sus chaquetillas, las espiguillas, los bicornios y las plumas de los tricornios. Y el tercer gran enemigo son los agiotistas. Cualquier estudio más o menos serio de la época que precede la Reforma descubrirá una casta de banqueros muy peculiar. Cualquier parecido con la realidad actual es culpa de la realidad, no mía. Banqueros que prestaban contra bonos del tesoro, entregando el 10% de lo que los bonos costaban. Se emitía un bono de 1 millón de pesos y el banquero entregaba 100,000. Y todavía se daba el lujo de que de los 100,000 pesos que entregaba el aparato del Estado, la mitad lo hacía en enseres, en botas de un solo pie, ¿sí? En uniformes raídos y además con prestaciones secundarias. El Estado de Sonora y Sinaloa se vio visto bajo la terrible amenaza de que un banquero tomara agrimensuralmente el Estado, definiera cuáles son los límites de las ciudades, las propiedades, y se quedara con el 20% por el puro hecho de hacerlo, sometidos además a una serie de fraudes. La nación, por esta casta de agiotistas, eran verdaderamente las fuerzas que controlaban, dominaban y destruían cualquier posibilidad de desarrollo, pensamiento libre, progreso en la sociedad mexicana. La Reforma se hace contra estas fuerzas y es tremendamente cruenta. Primero la rebelión de los Pintos que tira Santana, luego los tremendos debates de la Constitución del 57, tremendos, ¿sí? En un momento glorioso de libertad de expresión, donde los periódicos registraban lo que les gustaba y lo que no les gustaba, lo que se decía y lo que se pensaba. Después la contrarrevolución, producto del autogolpe de Comonfort, porque su mamá era muy mocha y le decía: hijo mío, ¿a dónde vas con esto? Y que termina el presidente dándose un autogolpe de Estado contra la Constitución que ha jurado, ¿sí?
Luego la contrarrevolución dentro de la contrarrevolución, con el golpe de Zuloaga, ¿sí? Un estado de ausencia de derecho absoluto después del trabajo que había costado armar la situación constitucional, una guerra cruenta de 3 años, donde se enfrentan dos ejércitos absolutamente diferentes, un ejército de leva, de hombres levantados en cantinas o en cárceles, repleto de militares que habían hecho sus estudios en academias francesas, alemanas, ¿sí? Que habían perdido la guerra de Texas, y de sus hijos, porque ya está emergiendo una nueva generación de conservadores. Una guerra cruenta que no tiene frente, se pelea en todos lados sin ninguno al mismo tiempo, y que finalmente termina con el triunfo de los liberales y de Juárez, presidente accidental de la República, que llega al cargo no por elección sino por casualidad, siendo ministro de la Suprema Corte.